Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar sobre uno de esos temas que en los últimos años, posiblemente las últimas décadas, se ha convertido en uno de los temas principales de las sociedades, tanto de las denominadas sociedades en desarrollo como de las sociedades en vía de desarrollo, porque definitivamente hay temas comunes a la humanidad que no importa el contenido ideológico al que usted se acerque, tiene que apostar a que esos temas que la comunidad internacional ha denominado como temas de derechos humanos y derechos fundamentales, así como están los derechos ciudadanos, los derechos sociales económicos, los derechos culturales, también tenemos los derechos ambientales. Y sobre ese tema de tanta gravitación y actualidad en República Dominicana y en el mundo, vamos a conversar. Y para ellos contamos con la participación esta noche en nuestro programa de don Enrique de León, quien es el presidente del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Buenas noches, don Enrique. Muy buenas noches. Aquí con mucho gusto. Qué bueno para participar en el programa de ustedes. Qué bueno tenerlo por aquí nueva vez, don Enrique. Un placer. Finalmente la comunidad internacional le dio el rango que merecían estos derechos por las consecuencias que tiene sobre la propia existencia del planeta, lo que implica, lógicamente, la existencia de la especie humana. La República Dominicana ha hecho acopio por ser signataria de casi todos los acuerdos internacionales que en materia de conservación del medio ambiente, que no es más que de protección de la vida, se han firmado. Aunque a veces uno entiende que hay una cierta dejadez en el país en la generación de las políticas públicas tendente a lograr optimizar estas políticas para la defensa del medio ambiente. Tenemos una ley moderna, como muchas de nuestras leyes, pero que yo no sé si le estamos cumpliendo. Don Enrique se me ríe. Si le estamos cumpliendo a cabalidad, porque ese es uno de los grandes déficits que tiene la República Dominicana, que vota leyes para hacer un almacén de leyes muertas. Entonces, en materia de medio ambiente, ¿cuánto tanto hemos avanzado? Bueno, como usted ha dicho, el país, la República Dominicana, desde cuando Trujillo, no desde ahora, siempre hemos estado, el Estado dominicano ha intentado estar a la altura de los tiempos del marco internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, este país fue de los primeros en aceptar el divorcio, en consignar el divorcio en América Latina, y era cuando Trujillo, e incluso los derechos de la mujer en términos del sufragio, del derecho a votar de las mujeres, aquí formalmente fue de los primeros países durante la época de la dictadura de Trujillo. Quiere decir que aquí ha habido siempre una actitud de apertura a consignar en nuestra legislación derechos y avances sociales y jurídicos alcanzados en otras partes del mundo. Ahora, el que esté consignado en el papel no quiere decir que se apliquen. Si hemos vivido en esa contradicción. Ahora nosotros estamos en una contradicción. Por ejemplo, la Constitución del 2010 consignó los derechos difusos. Son esos derechos colectivos, ¿no? Que no tienen un sujeto en particular, individual. Por ejemplo, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano es un derecho colectivo y difuso. Hoy estábamos precisamente ante el Tribunal Superior Administrativo, hoy en la mañana, reclamando
una acción de amparo en favor de más de 6.000 personas que habitan en la provincia de Peravia, que están directamente afectados por la contaminación letal de las plantas de carbón de Punta Catalina. Es decir, ustedes habrán visto en la prensa que las nuevas autoridades, desde Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas, como el propio gerente o director de Catalina, de Punta Catalina, el señor ingeniero Serafín Canario, han reconocido que eso es un desastre. Es decir, que desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, las chimeneas de Punta Catalina están emitiendo gases ácidos y micropartículas sin filtrado, sin lavado. Es decir, eso es veneno puro, arrojado al aire que la población respira. Y las cenizas de carbón se están creando una montaña inmensa, es una sierra, ahí en el Batey San José, muy cerca de las plantas. Y esas cenizas son tóxicas. Y sin ningún, es decir, arrojada a la intemperie. Y el viento, cuando sopla, barre esa ceniza, porque son muy livianas, una parte de ellas son volantes, les llaman así, cenizas volantes de carbón, y llegan hasta 50 kilómetros. Y es metal pesado, son metales pesados que fácil de inhalar. Se inhalan por la nariz, los pelitos que tenemos para impedir que pasen esas partículas, sin embargo, son tan chiquitas que pasan y se meten en el torrente sanguíneo, bueno, llegan a los pulmones, ahí crean cáncer pulmonar o aficiones respiratorias de todo tipo. Pero yo lo escucho a usted y a veces uno se asombra, porque lo que nos habían planteado es que el sistema de Punta Catalina para el tratamiento de esas cenizas y de los gases ácidos era de última generación y que no debía haber problema ni preocupación de las comunidades aledañas a Catalina por ese tema. Y yo entonces hace tiempo hemos escuchado a nuestro amigo y hermano Euren Cueva hablar del tema. Efectivamente. Hace un tiempo estuvo por acá y nos dijo una situación muy calamitosa que están viviendo las personas que habitan continuo donde están instaladas estas plantas. ¿Es tan grave la situación? Sí, muy grave, porque primero por la contaminación, ya sea por los gases ácidos y las micropartículas como por la ceniza. Las cenizas son muy peligrosas porque son solubles al agua y cuando le llueve se quedan en la superficie, se disuelven. Y no, lo peor no es que suban, se desbordan, pero también penetran al subsuelo y entran en contacto con el manto freático y las aguas subterráneas. El depósito está apenas a 800 metros se contamina de un río Catalina. No profundidad, sino distancia. A distancia el río, pero el manto freático es muy alto en esa zona. Tú abres un hoyito y te brota el agua. Y entonces ahí están las cenizas. Usted está diciendo que el agua se está contaminando o se puede contaminar. Y hicimos una denuncia hace ya unos meses atrás, que incluso nos conllevó a hacer una denuncia ante la Procuraduría de Medio Ambiente de que las aguas subterráneas adyacentes corren peligro, como el río Catalina, se estaban contaminando con la ceniza. Ya en Puerto Rico pasó un caso catastrófico. El sur de las aguas subterráneas del sur de Puerto Rico se contaminaron con sustancias tóxicas de las cenizas de la planta de AES, que igual que el de Punta Catalina, se arrojan al aire libre. Y eso, incluso en Puerto Rico, por presión de la población, una parte de esas cenizas se alojaron, se depositaron en especie de depósito. Pero esas cenizas son tan corrosivas que penetraron la membrana de defensa y entraron al subsuelo. Así que fue peor el remedio que
que la enfermedad, porque mientras estaba en la superficie estaba más lejos del manto freático. Cuando la metieron en un depósito, entonces, pero sí, esa es Punta Catalina, pero Punta Catalina con todo lo bonito que se ve ahí. Elegante, muy elegante. Pero tiene fallos, nosotros hemos denunciado que tiene fallos estructurales, e incluso la planta hoy en día no está, las dos plantas deben, si se llevan a su máxima capacidad, debían estar produciendo por encima de 700 megas, pues 700 megavatios. Exacto. Ahora mismo, Canario, que sabe del problema que hay ahí, él confirmó en nuestra denuncia, mantiene las dos plantas produciendo alrededor de 300 megavatios. Es decir, las dos plantas, en vez de producir 700 megavatios, las dos operando no pasan de 340 megavatios. Es decir, claro, y es una política porque 170 cada una. Sí, no, a veces una 120 y la otra la diferencia. Ya. Eso depende, pero eso ¿por qué? Porque no está en condición de generar a toda capacidad. No, porque si se lleva a su plena capacidad, el mismo Canario dijo en rueda de prensa ya hace unos meses que explotarían. Entonces, fíjense que Punta Catalina hace tiempo que no sale. Porque a cada rato salía cuando Escuder, cuando Jaime, y cuando el gobierno anterior, porque trataban de llevarla a su máxima capacidad. Este señor, este ingeniero, que sabe que esas plantas tienen fallos estructurales que pueden producir una explosión de caldera, la mantiene bajita. No, estamos metidos entonces en dos problemas, Joan. Una cosa es el problema derivado ambiental, producto de la contaminación de los ácidos y de la ceniza del carbón mineral. Una cosa. Otra cosa es lo que usted está planteando y que ha dicho el director o gerente de Punta Catalina. Administrativo. Esos fallos estructurales, evidentemente que implican alguna responsabilidad de alguien. Un proyecto tan caro para la República Dominicana, ¿cómo es posible que no estén hablando que si la ponen a trabajar a plena capacidad pueden reventar? Alguien tiene que explicar técnicamente, digamos, no es que se desconfíe, es que el actual administrador es parte interesada en el caso. Entonces, habrá que hacer una inspección. Bueno, efectivamente. Yo creo que sí, eso es lo que procede. Un peritaje. Euren y yo, Euren como director ejecutivo de ISAPROMA, el Instituto de Abogados para la Defensa del Medio Ambiente, y nosotros como del Comité Nacional de Cambio Climático, le dirigimos una carta al señor Luis Abinader, cuando no era presidente electo, pero todavía no había asumido, precisamente pidiéndole que no aceptara de manera definitiva esas plantas hasta no hacerle una auditoría técnica por parte de una empresa internacional que se licitara, de gran prestigio, con gran capacidad, para que identificara esas fallas y la responsabilidad. Pero resulta que ahora, con la admisión de Punta Catalina de que aprobó las pruebas Verope, que se anunció recientemente Antonio Almonte, y que el órgano coordinador va a pagar por potencia, está admitiendo las plantas ya de manera definitiva, y está abandonando. Perdón, porque creo que cuando usted habló de pagar por potencia, estamos volviendo al pasado, que las plantas estaban apagadas y teníamos que pagar, el país tenía que pagar por unas plantas apagadas simplemente porque en papeles generaban tantos megavatios. Entonces, volveríamos al pasado en el caso de Punta Catalina. En este caso, todo el sistema eléctrico se paga por tanto, tú vendes, el que vende electricidad vende tanto por energía como por potencia. Es decir, no por capacidad instalada.
Bueno, la potencia está en relación con la capacidad instalada. Sí. Eso es lo que es potencia. Ya. Entonces, ambas cosas, hasta ahora se le estaba pagando a Catalina de manera provisional solo por energía, es decir, por los kilovatios o los megas que entregaba. Ahora le están pagando, porque ya entró oficialmente, fue aceptada, se le está pagando también por potencia. Y nosotros nos estamos preguntando si es que este gobierno ha abandonado la promesa que hizo, el compromiso que hizo el presidente Luis Abinader en respuesta a nuestra comunicación. Fue una respuesta pública diciendo que esas plantas no se iban a recibir hasta tanto no se hiciese una auditoría técnica, porque estamos frente a un fraude. Es decir, en Punta Catalina no solamente, como usted muy bien ha enfocado, una cosa es los daños por contaminación y otra cosa es daños del propio equipo que ya supone un fraude, porque el Estado Dominicano compró dos plantas en unas determinadas condiciones. En una de esas condiciones es que tengan la posibilidad de manera normal, sin ningún riesgo, de producir, de entregar 740, 756 megavatios. Esas plantas no pueden sin amenazar a los propios equipos y a los trabajadores y al sistema eléctrico nacional interconectado. No puede dar esas potencias. Don Enrique, usted está hablando de Punta Catalina y los efectos negativos de esta planta para la provincia aledaña, en este caso la provincia Peravia, Baní, todos esos municipios que están aledaños, ahí, Paya, otros que ahora no recuerdo Santana, los nombres, Santana, Nizao, toda esa zona aledaña. Pizarrete. ¿Qué pasa entonces con la parte que tiene que ver con el turismo, los hoteles, la infraestructura hotelera que está por ahí, lo que tiene que ver cualquier inversión que se quiera hacer en el futuro de una marina, asunto de pesca? ¿Cómo afecta esto en lo que es la pesca, la flora en esa parte? Punta Catalina, carbón, es incompatible con turismo y con la pesca. Sí. Por ejemplo, ya no tanto por la contaminación, sino por la construcción. Eso es otro renglón. Ahí, para construir el puerto carbonero, que llegan los barcos desde Canadá para traer el carbón, son 4 millones de toneladas al año que consumen esas dos plantas. Así que no se trata de 2 granos de carbón. No es cualquier cosa. No. Entonces, hicieron un puerto porque los estudios estuvieron equivocados, mal hechos, y resulta que no había la profundidad. Entonces tuvieron que hacer, por eso Odebrecht reclamó más dinero. Hubo que calar un espigón de 1.200 metros que penetra al mar. Para hacer ese espigón, dinamitaron los arrecifes de corales. Eso es un crimen. Eso es un daño irreparable. Irreparable. Pero además de eso, al hacer un espigón tan largo, la marea cambió su comportamiento y se ha producido una erosión generalizada, de tal manera que las playas de Paya parcialmente, Nizao parcialmente, Paya y Catalina, esas playas desaparecieron. Ahí había un turismo en cierne, un turismo interno, de personas que tenían villas o tienen villas ahí y la alquilaban. Eso se perdió, porque perdieron la playa e incluso infraestructura construida fueron desaparecidas. Déjame hacer esta pregunta. El mar se la comió. Permítame esta pregunta. Usted no es médico, pero ¿pudiera esto incidir en algún tipo de contaminación de alga, hongo o algo que pudiera erosionar la piel?
vamos por partes. La ceniza y los gases ácidos afectan la piel. O al organismo en general, pero también la piel, producen cáncer de la piel. Pero hay un hecho trascendental que cada vez que lo mencionamos en los círculos universitarios en el exterior que conocen esta materia, se ponen la mano en la cabeza. Punta Catalina, para producir vapor de agua, porque Punta Catalina lo que hace es, el carbón lo que hace es calentar una olla, a esa olla le entra agua, y esa agua hierve a una temperatura genera energía. Bueno, pero esa agua viene del mar, la toman del mar, pero después la regresan. La regresan. Bueno, en cualquier parte del mundo, antes de regresar el agua al mar, hay que tratarla. Hay que enfriarla, y la enfrían en torres de enfriamiento. Catalina no. La tira igualita, y nosotros hemos llevado hoy pruebas. Pero ahí murieron los peces, ahí no hay nada. No solamente ahí eso, no hay nada. Se elimina el oxígeno. Ahí no hay nada. Entonces nosotros llevamos al Tribunal Superior Administrativo video donde el agua por esa tubería hierve, bulle, hirviente. Se mató. Los pescadores dicen, bueno, tenemos el testimonio, parte de los que se están querellando, o los que están pidiendo, más que una querella, es una solicitud de acción de amparo, que están pidiéndole al tribunal que los ampare en sus derechos. Resulta que ellos están señalando que los peces desaparecieron. Pero claro. No hay vida. Así es. No hay vida. Con su permiso, don Enrique, tenemos que irnos a una pausa. Conversamos con don Enrique de León, quien es miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Con él estamos conversando sobre estos temas. Vamos a la pausa y volvemos en breve con más de esta interesante entrevista. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Enrique de León. Y estamos hablando de cambio climático, hablando de los problemas de Catalina, que ya no son, ya no es uno. Se ha copado la atención. Ya no es uno. Sí. Primer problema identificado que habrá todavía que resolver es la sobrevaluación de la obra. Un tema que está pendiente. Ahora tenemos dos temas nuevos: las fallas estructurales y la contaminación ambiental. Posiblemente la contaminación no es nueva porque se estuvo denunciando. Las autoridades decían que no. Ahora, el tema que tiene que ver con las fallas en la infraestructura, eso sí es nuevo. Hay tres problemas con Catalina y parece que no van a acabarse por ahora, don Enrique. Veamos el tema que tiene que ver con la posible conversión, que es una también de las demandas que parte del movimiento ambiental encabezado por ustedes han estado planteando. ¿Qué implica en términos de costo para la República Dominicana en lo inmediato? ¿Y qué es lo que nos ahorramos en el futuro si decidimos convertir esas dos plantas, en vez de carbón, a gas natural? Sí, o biomasa? No, biomasa es imposible. Imposible. No, aquí no hay los recursos forestales para sustituir 4 millones de toneladas de carbón. Eso es imposible. Desde el año 2016 nosotros tenemos un estudio que hizo un científico norteamericano, el encargado científico de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, que tiene su sede en Estados Unidos, en Oregon, Mark Cheney, y sabemos que primero es totalmente factible convertir, e incluso es lo que se está haciendo en Estados Unidos con casi todas las plantas de carbón. Una parte la cierran porque es más negocio cerrarla que mantenerla abierta, convertida a gas natural. Pero la mayor parte la están convirtiendo a gas natural. Es factible. Pero además su costo es razonable. Cambiar a Punta Catalina
de carbón a gas tiene un costo que oscila, dependiendo de la administración del gas natural, entre 300 a 480 millones de dólares. Pero eso es realmente poco dinero para una planta que ha costado aproximadamente 4.000 millones de dólares. Pero además... 4.000. Sí, es lo que... sí. Pero vamos, usted quiere, don Enrique, manejar las cifras oficiales, 2.000 millones, según las cifras oficiales del Estado. Casi 3.000. Casi 3.000. Bueno, pero todavía falta esa auditoría también. Sí, porque usted nos ha metido ahí la compra de los terrenos de los Vicini, lo que se le pagó a los Vicini por el arrendamiento. Usted no incluye lo que Antonio Almonte siempre decía, los gastos del dueño. Exacto. Es decir, en fin, hay muchísimos otros gastos que no están todavía sobre la mesa, no han sido transparentados. Exacto. Pero esa cantidad de dinero, de 300 a 480 millones de dólares, es poco dinero en el sentido de que su recuperación es muy rápida. Primero, porque los daños que produce Punta Catalina a carbón en un solo año está por encima de los mil millones de dólares. Siguiendo el ritmo. los estándares del Banco Mundial. Es decir, eso le puedo hacer la contabilidad. Pero además de eso, el mantenimiento de Punta Catalina a carbón es muy caro. Por año, Punta Catalina, solo en costo de mantenimiento, es decir, de limpiar los filtros, pasa de los 300 millones por año. Cada año, Punta Catalina... Lo que es mantenimiento. De mantenimiento. Y se lo puedo detallar. Por ejemplo, las bolsas que no están funcionando, que no tiene, la bolsa en la chimenea, que filtran los gases y recogen las micropartículas, eso cada bolsa cuesta 72 millones. 72 millones. Es decir, eso para poner el caso, incluso el manejo de la ceniza adecuadamente, aparte de construir el depósito, en mantenimiento anual es de 60 millones de dólares para ese volumen. Anual. Es decir que, y así le puedo dar más detalles. Quiere decir que una planta de carbón del tamaño de Punta Catalina tiene un gasto de mantenimiento por ser de carbón de alrededor de 300 millones operativo por año. Mantenimiento, simplemente. Solamente mantenimiento. Todos los años, no un año. En cambio, para cambiar la gas son entre 300 y 480 millones. Es un negocio. Vamos a hacer la inversión. Entre 300 y 400. 180 ¿Y cuánto gastamos al año en compra de carbón? Es mejor hacer la inversión. No, depende del precio. Es mucho dinero. Son 4. Pero igual habría que comprar el gas. Claro. Diferente hubiera sido si en vez de hacer una planta de carbón o de gas, y además con contaminación, pero si hubieran hecho una planta solar, que ahí es muy buena, hay muy buenas condiciones por la irradiación solar en la provincia, como también de viento, hubiera costado la instalación, pero el combustible no, porque el combustible es gratis. Porque el sol y el viento son gratis. Están ahí siempre. Son gratis. Lo único que hay que gastar es mantenimiento, es decir, mantener si es solar, mantener los paneles, evitar la erosión o el óxido, en fin. Pero son mantenimientos muy baratos. Ahora, pero además quiero decirle algo. Punta Catalina paga esa conversión. ¿Sabe por qué? Punta Catalina emite, es la primera vez que lo que voy a decir es la primera vez que lo decimos en público. Punta Catalina
emite 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Lo que no hemos dicho es que la comunidad internacional está dispuesta a pagar a través de los bonos de carbono la eliminación de esas emisiones. Para no contaminar el planeta. Exacto. Hay países que como emiten mucho y necesitan seguir emitiendo, te compran a ti a través de bonos de carbono el ahorro que tú haces. Si tú conviertes a gas a Punta Catalina, se va a reducir esos 6.34 millones de toneladas a menos de la mitad, a 2.5 millones de toneladas. Es decir, tú estás dejando de producir la diferencia, es decir, 3 y pico, 3.5, pon tú, durante 40 años. Eso te lo compran. Te lo compran a través de los bonos de carbono y ese dinero, si no paga toda la conversión, paga gran parte de la conversión. Es decir, que el Estado no tiene que poner prácticamente un solo centavo. Nosotros sabemos que hemos hablado cuando tuvimos aquí la venida de un científico norteamericano, de nombre Ernie, no me acuerdo ahora el apellido. El apellido. Ahorita me sube la tarjeta. Vino a poner en circulación el estudio que Mark Cherney había hecho sobre la conversión en la UAS. Y a nosotros ahí se presentaron 3 empresas internacionales para decirnos que ellos estaban dispuestos a trabajar en la conversión y poner el capital. Pero yo he dicho que hay una gran ventaja, porque cuando el hoy ministro de Energía y Minas pasaba por este programa, tenía un discurso parecido a lo que te está planteando y la necesidad de hacer todo tipo de auditoría a esa planta. Y creo que en algún momento habló de ver la factibilidad de la conversión. No, él está de acuerdo que Punta Catalina hay que convertirla a gas. Lo que dice es que no hay dinero. Es decir, en este momento no es... Eso me pasa como con el vertedero. Dicen que no hay dinero, pero todo lo que han pasado por la mancomunidad dicen que hay dinero de la cooperación, creo que japonesa, que tienen dinero disponible para colaborar con que se mueva Duquesa. O la venta de bonos de carbono de la misma Punta Catalina. Pero además, lo que le acabo de decir, a nosotros se nos acercaron 3 empresas internacionales diciéndonos que ellos estaban en disposición por separado eran competidoras una pregunta, entre ellas, para convertir a Punta Catalina a gas, y si le daban el contrato, ellos buscaban el capital, buscaban el financiamiento. Pero además de eso, ese financiamiento, una buena parte puede ser amortizada por los bonos de carbono. ¿Ha tenido tiempo el movimiento ambiental, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de tomarse un cafecito con el ministro de Energía y Minas? Antonio y yo, Toñito, somos muy amigos, de que lo nombraron. Es verdad que le dio COVID. Teníamos una reunión pautada y el COVID lo impidió. Porque eso que te voy a decir parece que es una enfermedad que le ha entrado a muchos funcionarios. No, pero lo de él fue verdad. Pero después, él cuando hicimos un panel con puertorriqueños, él me escribió diciéndome que quería encontrarse, que yo le dije que bueno, Toñito, cuando tú quieras, pero no ha sido, parece que no ha tenido no ha sacado las condiciones. Pero yo creo que lo que hay de fondo en esta materia, y por eso nosotros hemos recurrido al tribunal, es que las autoridades no tienen la conciencia de la urgencia de detener la contaminación de Punta Catalina. Como ellos no viven en Peravia, no viven en la provincia de Peravia, ellos pueden darse el lujo de decir, no, eso puede esperar un par de años, pero las emisiones
de gases como la ceniza están produciendo una catástrofe de salud y ambiental. ¿Qué otro peligro inminente tenemos en materia de contaminación ambiental aparte de Punta Catalina en el país? Por ejemplo, en Samaná, por ponerle un ejemplo, Puerto Plata, Bahía de las Águilas. Pero problemas graves, así que sean contundentes. Tal vez el problema más grave para este país nos va a caer dentro de poco. El señor Abinader, no me explico cómo, es de las cosas más incoherentes y absurdas que puede haber, se sentó a firmar un contrato con una empresa piraña que se llama Apache para abrir pozos de hidrocarburos, es decir, de gas y de petróleo frente a las costas de San Pedro de Macorís. Eso es, además de que va a impedir al país, ese contrato es el equivalente de Punta Catalina de Danilo para Luis Abinader. La Punta Catalina de Luis Abinader es ese contrato. El contrato de exploración. Exploración y explotación. Y explotación, que además es que es ilegal. Nosotros logramos a través del movimiento... Debe pasar por el Congreso, ¿verdad? Está en el Congreso, pero él lo firmó. Ya. Nosotros estamos peleando porque peleando, es una palabra muy seria. Simplemente demandando, exacto. Echando el pleito. Echando el pleito. Eso es como hablan los abogados. No, echando el pleito. Echando el pleito. Tratando de incidir. Estamos tratando de que el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, abra vistas públicas. Entienda la urgencia de este caso. Que lo abra, que se discuta, que se discuta. Se pueda debatir. Porque, en primer lugar, ese contrato es ilegal. Por una razón, se hizo una licitación, habían 9 empresas, nosotros logramos que 8 se retiraran porque no encontraron financiamiento de los bancos. Cuando digo nosotros, no es solamente el comité, es el movimiento mundial, las redes mundiales de desinversión en fósiles, que estamos muy activos en el mundo, tratando de retirar el financiamiento bancario a estos fósiles. Y le dijeron a las empresas, miren, ustedes no tienen financiamiento. Los bancos se lo dijeron. Apache dijo, no, yo voy a aportar $2 millones. Que nada, que es una miseria. Una miseria. Pero es ilegal por eso, porque debieron haber declarado desierto el concurso. Giovanni, y a la audiencia vamos a agradecer. Enrique de León. Es que el tiempo, cuando la conversación es agradable e interesante, pasa rápido, déjeme decir. Así es. Déjeme decirle. Agradecer a don Enrique de León, presidente del Comité Nacional contra el Cambio Climático, su participación en el programa. Reiterarles que las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.